miembro de Star Alliance. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 812. Sí, estábamos anticipando tempranamente una crónica que le ruego encarecidamente a los asistentes ausentes. Los asistentes están ausentes, por favor. Necesito una crónica que alude al señor Contralor General del Estado, a quien le tienen reservada una estratagema disimulatoria. Esta mañana leía precisamente Verónica Rosero aquello, y debe constar en las páginas de nuestros rotativos de esta mañana, quiero entender. Mi saludo de bienvenida para nuestros siguientes integrantes del panel, que quiere aludir a un choque de populismos que se podrían gestar al tenor de nuevas comparecencias de ese estilo o de ese formato de construcción y reconstrucción política electoral. Está con nosotros el respetable doctor Gonzalo Ortiz, el respetable doctor Santiago Basabe, el respetable académico también doctor Gustavo Isch. Es una tripleta de primera para el tema y para cualquier tema de coyuntura. ¿Puede lograr Abdalá Bucaram Ortiz dividir el escenario populista al que seguramente el propio partido de gobierno Alianza País, por las movidas y consultas que está realizando el expresidente de la República para el próximo comicio, tendrá también una figura de carácter populista? De perfil populista, quiero decir. ¿Quiénes más van a intervenir en elecciones especialmente de carácter seccional? ¿Con quiénes van a defender la bandera de cada partido? Y bueno, pues Bucaram dice que regresa, no tiene ningún problema en manifestar que buscará la alcaldía de Guayaquil o la prefectura de la provincia del Guayas. Allí él es el hombre fuerte. Nos manifestó que a esta hora él no podía atendernos, pero que en las tardes está a nuestra completa disposición y orden en términos de entrevistas periodísticas. Eso es lo que nos dijo hasta el día de ayer, pero tempranamente que tiene que dar unas conferencias, dice. No creo que sea con las sábanas, pues no, o el consejo médico es de que él en la mañana descanse, porque en realidad ya vivir con un marcapasos ya ha de ser más complicado que... Pero ahora con el avance de las tecnologías especialmente, porque él tiene un marcapasos y un instrumento adicional para mejorar la circulación sanguínea o evitar la formación de coágulos, que llaman. Bueno, yo no soy médico, pero el sucesor de Jaime Nebot Chimi Jairala es la disyuntiva que enfrenta el expresidente Bucaram Ortiz y que confirma su retorno a la política electoral a 4 días de su regreso al país. Es crónica del diario Expreso de Guayaquil. Abdalá Bucaram Puley, hijo del exmandatario, corroboró que parte del plan de su padre, luego de retomar su vida tras un exilio de 20 años, 2 décadas en Panamá, será terciar en las elecciones del 19 por la alcaldía de Guayaquil o la prefectura del Guayas. El diario El Universo
envió a un colega periodista de su planta, de su staff, y conversó con Bucarán, el diario El Universo, porque estaba leyendo una crónica del diario Expreso, y ya lo dije. Y entonces ahí en ese contacto con la o el reportero, con el enviado especial del diario El Universo, Bucarán señaló sus temores sobre Moreno en cuanto a su seguridad, y me parece que resulta muy importante que lo pongamos al aire. Tengan la bondad, compañeros. Yo tengo mucho temor, les quiero decir, Yo creo que hay una altísima probabilidad que algún desprevenido o algún fanático intente matar al presidente Moreno. Yo estoy con mi idea de que el señor Moreno, fuerzas internas van a querer destituirlo. Y tengo mi idea de que fuerzas internas o externas pueden pretender matarlo. Es una simple impresión que tengo. Y tengo la idea de que el señor Moreno es uno de los últimos vestigios de democracia que hay en este momento. Y conozco que el señor presidente Moreno no opinó sobre el asunto. Y los jueces tuvieron libertad de actuar. ¿Qué más hacemos? Este señor tenía que volver hace 10 años. Después la ley decía que tenía que volver a los 16 años. Después ellos hicieron una ley que decía que tenía que volver ya, hace 2 años. Y ya no había salida. ¿Qué podían? ¿Declarar imprescriptibles los procesos? ¿Qué podían hacer? En este momento que el Ecuador necesita a los políticos más talentosos, yo me imagino que el gobierno actual está pensando que no se puede convivir de esta manera. Porque ¿qué han ganado? Hay una semilla que yo planteé. A mí me quisieron enterrar como una semilla, pero las semillas dan fruto. Crearon un monstruo que es mi hijo Dalito, que sacó 12 puntos y le dieron 5. El PRE existe porque yo tengo un criterio diferente al de Dalito. Dalito dice que FE es un partido nuevo y yo estoy de acuerdo con que es un partido jurídicamente reconocido como nuevo, pero todo el corazón del PRE está ahí. Bueno, esto fue editado, quiero entender, ¿no? La última parte se muestra editado. En todo caso, ese es el Abdalá Bucarán que ha cambiado de voz con prácticamente marcapasos, cambian de voz. No, eso es una vacilada. Pero no hay que burlarse de asuntos que son extremadamente delicados. Bucarán estará en condiciones, doctor Ortiz, de afrontar todo lo que usted ha constatado o hemos constatado como periodistas y usted en calidad de asistente, que digo, prácticamente de ministro de la presidencia en la época del jefe de Estado, Rodrigo Borja. Usted fue un asesor, convivió, digamos, ese periodo con Rodrigo Borja y se da cuenta de lo complicado que resulta resistir la administración de un Estado en ese tiempo, parecido a una ciudad como Guayaquil en estos tiempos, porque Guayaquil es una urbe gigante llena de muchos problemas y dificultades. ¿Usted cree, en primer lugar, Gonzalo, que viene Abdalá padre, en realidad a ser candidato o solamente hace sus incursiones? Esa es la primera pregunta, mi querido tocayo. Esa es la primera pregunta. Yo creo que en el fondo, como siempre, en este caso lo que está haciendo es tanteando las aguas. Está primero metiendo el pie antes de lanzarse a la piscina. A ver cómo están las aguas, ¿no? ¿Y cómo están las aguas para él? Y entonces, hay obviamente algunas posibilidades, pero creo que el Ecuador también ha cambiado. El Guayaquil misma, la provincia del Guayas, no es la misma de hace 20 años, pero sin duda ninguna él puede tener ese atractivo del populismo, ¿no? Todos sabemos que él fue como un cohete que se lanza al cielo, que brilla un momento, que estalla y que se derrumba. Él no tuvo una carrera política de resistencia, fue lo que él era en su juventud, un corredor de 100 metros planos y se acabó. Es decir, se acabó por sus propias condiciones, por la manera de
conducirse personalmente que llevó al desastre a su gobierno. El gobierno de Abdalá Bucaram terminó tan rápidamente, es el gobierno que nació con un apoyo popular inmenso, pero que a los 6 meses estaba terminado. Incluso sus propias huestes le habían dado la espalda. Esa velocidad con la que se quemó el cohete Abdalá Bucaram, en buena parte se debió a su proceder indigno en la presidencia de la República, que llevó a que todo el mundo le cuestionara, es decir, no nos sentíamos representados por él. Es decir, exageró a tal punto esas condiciones que le llevaron a la presidencia, el bailar, el cantar, el lanzar CDs, el presentarse con bailarinas y con los iracundos, que francamente la presidencia quedó convertida en una especie de show continuo y la gente se indignó. Sí. Nos sentimos muy mal representados con él en esa visita espantosa que hizo al Perú, a Fujimori a pedirle perdón, y bueno, vino el desastre que vino. Yo creo que eso de excitar las pasiones del pueblo, que para eso era especialmente apto Abdalá Bucaram, no sé si le vuelva a funcionar. Siempre el populismo excita esas pasiones, hace una dicotomía de la sociedad, los buenos contra los malos, los pobres contra los ricos, contra la oligarquía. Acuérdense que el primer y más importante eslogan de su campaña, que resume su campaña, es: votar por mí es como rayar un Mercedes-Benz. Así fue. Esa reivindicación, esa venganza que se sembró en el pueblo, rápidamente se vio defraudada en su gobierno. Así que yo diría que para Abdalá Papá, para Bucaram, lo mejor es dejarle que el hijo siga. Ya ha tenido su cierto éxito. Comentábamos antes de salir al aire con Gustavo Isch el éxito que tuvo en esta campaña Dalo, y debería darle paso a él para que construya una nueva figura y no se desgaste con la vieja figura de Abdalá. Ese debe ser el objetivo más creíble, digamos, ¿no?, en lo que viene a ser. Bueno, él también ya quiere vivir en tierra ecuatoriana, tiene todo su derecho, quiere retornar ya con su problema de salud, habituarse nuevamente al Guayaquil y bueno, si no se enseña, se ha de regresar a Panamá, porque influye en la costumbre. 20 años, ¿no es cierto? 20 años. Por eso no ha cerrado el departamento. Debe ser. Hasta el auto está dejando en Panamá. Sí, sí. De manera que sí, él va a estar volviendo constantemente. Constantemente. Debe tener también negocios, en fin. Gustavo, tenga la gentileza. Y si es que en último de los casos, el señor Bucaram se anima y su hijo lo apoya porque le abre el camino en Guayaquil, que no pudo abrirlo completamente Dalo, no pudo abrirlo definitivamente. Alianza País y el correísmo se opusieron y entonces no le fue tan bien que digamos. No, aparte del primer trompón que le dio al señor, este momento indiciado, pariente, no, los Bucaram no han hecho otra cosa sino lo que todos conocemos. Ahora, Bucaram estaría en condiciones de ganar la prefectura o ganar la alcaldía. ¿Animaría eso a un choque de populismos, por ejemplo, que también el presidente Correa diga: yo no me enseño en Europa, yo tengo que estar aquí, no importa que haga tweets, no importa que me dedique a ser un consejero del partido, pero esa es mi vida y tiene igualmente todo el derecho de permanecer aquí? Así ausentarse, máximo le doy un medio año, que él podría estar en la Europa, como decían los antiguos. ¿Qué piensa usted de los populismos si es que Bucaram llega a concretar su aspiración y se postula, perdón? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Santiago, a Gonzalo y a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente por aquí.
Empezaré por el final de la pregunta. O sea, yo creo que en el tema del expresidente Correa no es solamente un asunto de que él quisiera quedarse aquí en el país o de pronto se va a Europa y se siente un poquito mal y retorna. Él no debería irse de aquí mientras no se aclaren judicialmente todas estas temáticas que están tratándose en la agenda nacional, y más allá de que muchísimos ecuatorianos quisieran o quisiéramos que él no estuviera por aquí. Y lo habíamos anunciado en algún análisis, o sea, le va a resultar muy difícil en lo personal, dadas las características que rodean el ejercicio de su liderazgo carismático dentro de Alianza País y por los intereses generados en esta década, que él se agigantarían las sospechas sobre que Bucaram dejó pasar las cosas o se benefició. Perdón, el presidente. Eso es precisamente lo que hay que aclarar, ¿no? O sea, hay que aclarar. Porque él no quiere irse, está rogando a Dios de que el año escolar de el colegio, ¿cómo se llama? La Condamine permanezca por lo menos unos meses más, ¿no? Hasta medio dejar solucionando los problemas de carácter legal. Veamos, no sé qué opinan ustedes. Veamos si son esas las razones que motivan que él todavía esté por acá, pero yo creo que más allá de cualquier circunstancia, al Ecuador le interesa que todas estas personalidades políticas que en la década tuvieron mucha responsabilidad en el ejercicio del poder y en el manejo de la economía, se queden aquí hasta que se terminen de transparentar las cosas que tienen que transparentarse. Y luego sí que se vayan a donde la justicia tenga a bien ubicarles. En el caso de la avenida Bucaram, bueno, yo creo que ahí hay un juego de doble dimensión, es decir, la figura de Abdalá Bucaram en este momento, luego de 20 años, es básicamente un recuerdo, y un recuerdo para las generaciones que de uno u otro modo conocimos de él y de su familia, porque su familia siempre lo rodeó y fue parte activa de la administración pública, sobre todo en el municipio guayaquileño, y cuando él fue presidente también estuvieron en el Congreso de ese entonces. Pero 20 años después hay una generación completa de ecuatorianos que no lo conoce más que por referencias y eventualmente a través de redes sociales. Entonces, políticamente es una figura que se ha debilitado. Tiene, sin embargo, la aposta de su hijo, que técnicamente, desde un análisis estrictamente técnico, manejó una campaña impecable en las pasadas elecciones. Es decir, si comparamos lo hecho, lo realizado por todas las otras candidaturas, la campaña del hijo fue impecable, insisto, en el uso del término, y creo que mutuamente se van a apoyar. Ese recuerdo va a resucitar, va a ser un político casi muerto que con su venida al país va a resucitar, y va a posicionar nuevamente, básicamente en Guayaquil, la figura de un PRE que logró levantarse alrededor de la campaña de su hijo. Pero la figura de su hijo y ese logro sí es factible, ¿no? Sí. La figura de su hijo no es suficientemente fuerte para competir a nivel ni de la alcaldía de Guayaquil ni de la prefectura. Pienso además que eso sería un desgaste y que no forma parte de la estrategia de la familia Bucaram ni personalmente de Dalo. Pero reposicionar nuevamente al PRE en Guayas puede ser muy interesante para ellos, y ahí mutuamente van a ser útiles tanto el padre como el hijo. El populismo es en ese sentido muy difícil de definir. El populismo es un montón de cosas y no es otras tantas. Uno cliquea en las redes sociales, en el Google, y en menos de medio segundo usted tiene casi 5 millones de referencias en relación al tema del populismo, ¿no? Referencias académicas, políticas, históricas. Comparten, lo que sí se puede identificar son ciertos rasgos, como el manejo de la antipolítica, como la necesidad de contar con un líder carismático, con el hecho de que ese líder carismático prefiere relacionarse directamente con la ciudadanía y no a través de la institucionalidad. Devastan las instituciones, pero al mismo tiempo se sirven de ellas. Y claro, las cosas también han cambiado. No es que solamente estos movimientos emergen después de una gran crisis económica o política. No, hay casos en los que los populismos están presentes sin que haya habido ese tipo de circunstancias. No son ya excepción, son casi una regla. Han estado aquí por oleadas la década de los 30, los 40, regresaron en los 90, a nivel presidencial me refiero, porque permanentemente en el caso de alcaldías y de otros poderes menores siempre han sido parte de la política latinoamericana. Asimila el costeño
de estos años, de estos días, de estas épocas? Yo creo que sí. Asimila que el populismo como herramienta de persuasión, como formato, doctor Santiago Basabe, bienvenido a la cadena Democracia, como un instrumento de convencimiento, digamos, asimila un giro populista que podría introducir un populismo antiguo, un populismo ya viejón, pero asimila, o sea, sí le gusta al costeño, y si Guayaquil y la provincia del Guayas, es un universo de costeños y de serranos, yo creo que ahí tendría un epicentro importantísimo, no para aspirar a nada más que lo que anuncian sus hijos y el propio Abdalá. Dalo también le convalida y dice: mi padre quiere pelear por la alcaldía o la prefectura. Hasta ahí están las cosas. Entonces yo digo, ¿qué tipo de populismo, de formato de persuasión a la gente de base social instrumentaría? Tanto le conocemos y ustedes tanto le han estudiado al populismo y al propio Abdalá Bucaram Ortiz, que nos puede dar algunos lineamientos de lo que sería un populismo bucaramista a los tiempos. Gracias, Gonzalo. Buenos días a Gonzalo, a Gustavo y a la audiencia. Primero yo quiero hacer una puntualización que me parece es necesaria. El populismo en las ciencias sociales se le dice que es la cenicienta de las ciencias sociales, porque es muy difícil encontrarle un concepto único. Entonces tenemos una dimensión del populismo, la más negativa, la más peyorativa, que es el hecho del líder que traslada su discurso a la población en términos de los buenos y malos, del pueblo la oligarquía, del pueblo represento yo. Y el otro, en esta misma línea, eliminar las instituciones como la forma de mediación del electorado con los gobernantes, sino hacerlo de forma directa. No necesitamos tratar de resolver los problemas vía poder judicial, por ejemplo, sino que yo directamente puedo resolver eso. El caso de las sabatinas del expresidente me parece que daba cuenta de eso. Entonces, en una perspectiva, el populismo es un fenómeno político que le afecta a la democracia, que le afecta al régimen democrático. Pero no es el único. Le afecta negativamente. Le afecta negativamente. No es el único. Hay otra visión del populismo que dice, los populismos y el gobierno popular lo que hace, contrariamente a esta primera visión, es reavivar la democracia. Una democracia, un país, activarla, se llena, se activa políticamente en función de lo popular y del populismo. Y al populismo hay que defenderlo. Quienes critican el populismo son los que tienen una visión elitista de la democracia. Sí. Por tanto, el populismo es una visión positiva. El gobierno actual piensa a partir de esto, de lo segundo. Es una visión positiva. Y tenemos teóricos, gente que trabaja mucho populismo, en el primer lado de la moneda, es decir, el populismo es negativo, como Carlos de la Torre, por ejemplo, un pensador inteligente ecuatoriano, y tenemos también los que piensan que el populismo es positivo, como el recientemente fallecido Ernesto Lacloan en Argentina. Y este gobierno principalmente piensa desde esa perspectiva, desde esa vertiente, lo popular y el populismo está bien. Estamos hablando de Lenin, ¿no? Estamos hablando de Moreno, estamos hablando de los 10 años, estamos hablando de toda la gente que está alrededor del gobierno de estos 10 años. ¿Correo fue un gobernante populista o intentó serlo? Si lo vemos desde esta perspectiva, sí, y eso está bien para la democracia, pensándolo desde ese lado de la moneda, y creo que ahí hay mucha tela para cortar. Y a esto, ¿por qué decía esto? Porque eso quiere decir que dependiendo de dónde nos situemos, el populismo no necesariamente tiene que ver con los sectores económicamente más deprimidos. No es así. Si nosotros hacemos una retrospección a la campaña electoral donde gana el señor Bucaram, en realidad quien le da la victoria al señor Bucaram es Pichincha y es Quito. Es Quito que le da la victoria a Bucaram. Entonces, no creo que esté bien que nosotros digamos es una cuestión de clases económicamente deprimidas, es una cuestión de la costa. Veamos la votación de Bucaram, no solo esa, sino la de legisladores, por ejemplo.
y podemos quizás tener una percepción distinta. Y luego una cuestión que abona Perdone, también. Santiago, la clase media instruida, la clase media quiteña, los académicos, la gente intelectualmente culta, respetable, bueno, respetable le dejo para otro ejemplo o para otra aplicación, todos son respetables. Pero antes era mala palabra ser populista. Eso ha cambiado en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Quito, perdonen por esta comparación. Santiago. Yo no creo. A ver, volvamos a la caída del presidente Bucaram. Y en esto eventualmente podemos Si este diferir. es bucaramista, A mí era no lo me, peor. Claro, pero a mí me parece que a Bucaram en Quito le saca la clase media, no le saca Sí. el pueblo de Quito. No le saca el pueblo del país a Bucaram. Porque si hubiera sido eso, Bucaram habría perdido su vida política en términos de representatividad luego de eso. Y pasó exactamente lo contrario. Usted revise la bancada legislativa del PRE cuando llegue el presidente Bucaram. Y la siguiente bancada legislativa del PRE aumenta como en 12 puntos porcentuales, gana más asientos, no los pierde. Entonces, ahí en la salida de Bucaram, al menos a mí me parece que hay también mucho de una cuestión de nosotros, la clase media, nos asumimos como el referente de la política nacional y como esta persona no nos gusta, Sí. por A, B, C razones, lo echamos. ¿Por qué no pasó eso en los 10 años anteriores? Porque en los 10 años anteriores hubo muchos recursos económicos y muchísima gente de la clase media la pasó muy bien durante los primeros años y cualquier cosa que hacía el expresidente, que hizo cosas iguales o peores que la del señor Bucaram, simplemente nos virábamos la cabeza un ratito hasta que pase porque Seguro. hay plata, hay contratos. Yo tengo buenas consultorías, entonces Así tengo que es. mantenerme ahí. Era un Yo goce tengo, generalizado, yo ¿no? tengo buenos contratos de los para la los que académicos. pudieron construcción, enchufarse, pero por de supuesto los que quisieron fue- y pudieron Había cómo enchufarse sin enchufarse y vergüenza. que sí. pudieron. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero dejar esas ideas como para la discusión, más allá de que yo no estoy diciendo que yo esté en la posición de que el populismo le haga bien a la democracia. A mí me parece que afecta a las instituciones y resquebraja la convivencia democrática. Pero no es, La única insisto, ¿Qué la es el única correísmo, posición. doctor Ortiz? Bueno, creo que Santiago ha planteado unos puntos interesantes para debatir. Lo primero, que el populismo sea positivo, que lo digan algunos autores como Ernesto Laclau, insisto que se pronuncia Laclau y no Laclau. Laclau es un argentino y por eso se pronuncia Laclau. Fue el supervisor de mi tesis, así que le conocí personalmente. Laclau derivó a un kirchnerismo furioso al final. Por eso es que para él es positivo el populismo, porque era un kirchnerista. Y no es que sea el Papa que tenga una palabra infalible. Yo no estoy de acuerdo con Laclau, a pesar de haber sido mi profesor, mi respetado profesor cuando estudié en Holanda. Él no era profesor titular del Instituto de Estudios Sociales, estaba en Inglaterra, pero fue el supervisor de mi tesis. Me entrevisté varias veces con él. Por tanto, el hecho de que él diga que es positivo no quiere decir que aceptemos que esta manera de hacer política, que no es ideológica, acepto, puede ser de izquierda o de derecha, no es básicamente ideológica el populismo. El populismo es esta, como dice Rodrigo Borja, el populista es este hechicero del siglo XXI que lleva a las masas arrebañadas, dice Borja, como un rebaño detrás de él, ¿no? Y se basa en esa cosa que llaman carisma y que tenía de una manera Bucaram y que tenía de otra manera Rafael Correa. Correa, tampoco podemos decir que el correísmo sea de izquierda. Al contrario, condujo a las masas, precisamente a estas masas arrebañadas, a trabajar contra sus propios intereses. ¿Qué gobierno más entreguista que el de Rafael Correa? Todo lo vendible ha sido vendido y si no, está en venta, ¿no? Hasta la gasolinera de aquí de la esquina de Petroecuador ya está vendida. Y por cierto, no dan factura. ¿Qué hace el SRI con esos compradores de esa gasolinera que no le obligan a que dé factura? Bueno, esto aparte. Pero en todo caso, a lo que voy es que este entreguismo... Pero me da un buen dato para investigar, gracias, doctor. Este entreguismo de Correa no tiene que ver con los intereses a largo plazo del Ecuador. Al contrario, después de farrearse toda la plata
del mundo que tuvo. Hay un investigador que calcula que la plata que tuvo durante los 10 años Correa es igual a la plata de los 37 años anteriores. De los 37 años, desde el año 70, desde que Velasco Ibarra, antes de que se proclame dictador, y luego todo el periodo petrolero y toda la vuelta a la democracia, toda esa plata es igual a lo que tuvo Correa en los 10 años últimos. Imagínense que no, claro que podía haber obra, y claro que goteó, y claro que la clase media de Quito y de todo el país estuvo en un momento de auge, porque había un auge de la economía y un gasto. ¿Y dónde sin está parar. esa plata? Bueno, esa es la otra No, parte. yo de no la me cuestión. voy a cansar de seguir Sí, averiguando, a ver ya, si ya alguien... averiguaba en la entrevista anterior, Gonzalo, eso, y creo que tenemos que seguir averiguando. Parte de esa plata está robada, por supuesto que está robada. Además, ahí está claramente, Odebrecht está hablando sobre eso, y el fiscal sabe ahora quiénes son los que recibieron, y esperamos que los coja presos a todos. Este antielitismo que suele manejar el populismo, y este antielitismo vengativo ha sido muy bien utilizado. Primero fueron la oligarquía, según Bucaram, y luego los pelucones, que es exactamente lo mismo, con lo que manejó y le dio manivela en los primeros años Correa, para construir esta dicotomía que ellos necesitan. El populismo necesita dicotomía para decir que defiende al pueblo, aunque a la larga sirva a las oligarquías. Yo creo que en este sentido, ideológicamente se presentaron como de izquierda, Alianza País, pero en el fondo lo que hicieron es un gobierno extremadamente de derecha y entreguista. El pelucón de los 60, el pelucón de los 70 y hasta de los 80 era un enemigo acérrimo, y yo lo sé a ciencia cierta porque en mis primeras entrevistas y metidas de grabadora en la Radio Quito, yo encontraba a los pelucones quiteños adversarios rotundos de estos movimientos populistas, comenzando por residuos del velasquismo, el bucaramismo, y surgieron otros populismos que yo nunca conocí, no, en Quito he leído simplemente. Y los sociólogos, no, antes no habían politólogos, los sociólogos sí, tenían inclusive una animadversión para adjetivizar a los actores populistas. ¿Eso cree usted, Gustavo, que ha cambiado rotundamente y que ahora más bien son la clase media, arribista, quiteña, arribista, los que más bien se conectan más rápidamente con el más seguro? Me hago entender. Y el más seguro siempre suena a populista. Este podría ser el hombre. Y el que se alinea para rápidamente escalar posiciones sociales y políticas, busca a alguien que tenga un engranaje rápido o que esté cosechando adhesiones más velozmente que otros que demoran. El doctor Borja demoró un montón de tiempo y era enemigo acérrimo de los populistas, de eso sí me acuerdo, enemigo rotundo, y en sus escritos, hasta en su última obra, cuenta anecdóticamente tantas cosas de los populistas, y los populistas siempre eran uña brava. Entonces eso no corresponde a la época. Denos una impresión global de todo esto que le digo. Bueno, yo creo que no, en realidad. O sea, el populismo no puede ser catalogado como un fenómeno regional en el caso ecuatoriano. Es decir, solamente o básicamente tiene sus puntos fuertes en el Guayas, en Guayaquil, más allá de que históricamente ahí hay algunos enclaves, pero no nos olvidemos de Velasco Ibarra, o sea, solamente para eso. No es un tema que pase también por una afiliación o una adhesión ideológica consciente, razonada y permanente de parte de la ciudadanía, porque en política uñas bravas han estado no solamente en el populismo, han estado en la derecha, han estado en las pero más izquierdas, seguro ¿sabes? era. Claro, pero como es más fácil echarle la culpa a alguien de las diferencias y de lo que nosotros decimos que no somos,
nos vino muy bien utilizar un término para señalar a los que no son como nosotros y decirles, son los populistas. Y exactamente ahí se creó una paradoja. O sea, para la gente que apoyaba a Velasco Ibarra era la chusma velasquista, ¿no? Para la gente que apoyaba a Bucaram eran las hordas bucaramistas. Ahora son los comesánduches correístas. Y con lo que han logrado con eso, quienes reniegan del populismo totalmente, es precisamente que han logrado que los líderes mesiánicos, carismáticos de los movimientos populistas reivindiquen la condición de la gente humilde, la gente que ha venido siendo permanentemente postergada, a la que no le han permitido entrar a la política las organizaciones o las tendencias ideológicas que tradicionalmente habían gobernado los países, y ponerlos más bien desde un punto en el que son la gente virtuosa, la gente pobre, la gente humillada, la gente siempre mal vista por las élites. Y estos líderes carismáticos han aparecido ahí como los redentores precisamente de esta clase de gente. ¿Quiénes se han arrimado a los gobiernos de turno? Todo el mundo, Gonzalo. No son solamente la clase media quiteña con algún gobierno. En todos los gobiernos, todo el mundo ha tratado de arrimarse, conseguir un puesto, conseguir estabilidad económica, conseguir chamba, exactamente. El problema con el populismo es precisamente ese, es esa ambigüedad para definirlo y para achacarle todos los males de la democracia. Porque hay una visión también elitista, es una visión casi utópica de lo que debería ser la democracia, pero que no es la única. O sea, definiciones sobre lo que es democracia hay muchas. Y en democracia, en este país, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el populismo todavía durante mucho tiempo, porque no depende solamente de que aparezcan por ahí hechiceros en la arena política, sino de que haya un pueblo que esté dispuesto a recibirlos, de que haya ese tipo de liderazgos, de que haya condiciones políticas, económicas, en las que una falta de institucionalidad, en la que esos movimientos puedan volver a surgir, de que haya, y déjeme decirlo también, una prensa proclive a hacer de ciertas figuras noticia de primera plana permanentemente, para que después estemos arrepintiéndonos todos de la gran sintonía que se les entregó casi gratuitamente, o sea, creando Frankenstein, monstruos de Frankenstein ahí, para que después estemos arrepintiéndonos. Vamos a tener que vivir con el populismo, porque el populismo no solamente es malo, como bien decía Santiago, también permite la apertura a la participación en el Estado de ciertas capas sociales que nunca antes habían podido lograrlo, porque eran vetadas por esos gobiernos elitistas que estaban en el poder. Doctor Basabe, no sé si instruido por Dalo, no digo por Ramiro, por Dalo digo yo, no, es una premisa, qué mala gente son. Entonces, no sé si Dalo le dijo, cuidado, tú vayas a aceptar, papá, que en tu régimen se robó terriblemente, no sé, yo me acuerdo y tengo ahí unas fotos con los cuadros de la señorita Elsa, su hermana, los cuadros que sacaba del Palacio de Gobierno y que le ayudaba el contralor, Fernando Rosero, de esa época. El contralor actual. El Pablo Celi. Exactamente. No se Claro, acuerda. fue colaborador. Claro, si yo tengo unas imágenes, sí. Claro. Y del de Lucio. Y el de Lucio. Y de Palacio. Sí. Ahí estaban todos. Y de Correa. Cuando Rodrigo Borja también encontró que se habían cogido del escritorio presidencial las orejeras de oro. Las orejeras y todo eso. No, lo que yo quería decir es, le debe haber dicho, Dalo, cuidado, tú aceptes, papá, de que en tu régimen se robó durísimo. Cuidado, aceptes o digas algo en contra de Lenín Moreno, más bien adviértele. Porque justo para Teleamazonas, con esto comienzas de nuevo, recomienzas, Gonzalo. Con esta entrevista en Teleamazonas aclaró algunas cosas de la asesoría que llega al padre de parte del hijo, me da esa impresión. Mire, yo estuve solo 6 meses en el poder, menos que una mujer encinta.
menos tiempo que una mujer encinta. Y mi presupuesto general de Estado era 5.000 millones de dólares anuales. Actualmente no baja de 40.000. O sea, lo que les quiero decir es que con la plata que han tenido los 10 años o los 20 años estos gobiernos, usted como presidente hubiera hecho 10 veces más obra si no se hubieran robado todo lo que se han robado. Entonces comencemos a no mentir de los actos de corrupción. A mí me votaron por loco y los locos no pueden ser enjuiciados y me enjuiciaron. El general Paco Moncayo dijo claramente que eran mentiras las acusaciones y hasta el presidente Correa ha presentado un cassette de 2 políticos ecuatorianos que conversaban públicamente cómo llevarse el poder y cómo perseguir a Bucaram. ¿Por qué insistir en la mentira? Lo primero es comenzar por no insistir en la mentira. Lo segundo, recuperar la institucionalidad del país. Sería muy noble de parte del presidente Moreno que acabe, por ejemplo, con ese Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que tire la basura en la ley de libertad de expresión. Es una barbaridad que en pleno siglo XXI aún le pongamos cortapisas y fronteras al pensamiento del hombre. Yo fui un presidente de la República que no metí preso a nadie, que no perseguí a ningún periodista, que no clausuré ninguna emisora, que fui permisivo porque eso me hace feliz. Ecuador es un país saqueado y endeudado y Bucaram ha estado 20 años. ¿Hasta cuándo acusamos a la víctima y no a los victimarios? ¿Qué hay de los 44 delincuentes que se vistieron de psiquiatra para tumbar a Bucaram? ¿Qué hay de la mafia política borjista social cristiana que agarraban las manos, caminaban por las calles de Quito gritando: hoy regresa el loco al puerto vivo muerto? ¿Por qué no le han contado la verdad a la patria? ¿Por qué engañan a la juventud? Bueno, esto es lo que dijo hace muy pocas horas, que constató la población ecuatoriana a través de nuestra fraterna cadena Teleamazonas. Gonzalo, el expresidente Bucaram tiene sobrada razón de resaltar estos hechos también, en los cuales, por lo que ha ocurrido en los últimos años, sí pega razón o razones. No. Yo creo que estaríamos equivocados al concederle razón, porque pobrecito ha pasado 20 años. Ha pasado 20 años allá por lo que le hizo al Ecuador, por el robo descarado que tuvo durante su gobierno, por la indignidad con que condujo a la presidencia de la República. Yo creo Pero que... cuantitativamente hay unas distancias kilométricas con actores a los que no te quieres referir, por lo menos en estos mismos términos. Ya digo que el gobierno populista de Correa ha trabajado de manera objetiva en contra de los intereses populares. Es que eso es lo que tenemos que entender. Es solamente una estrategia para hacerse del poder y luego para trabajar en contra de los objetivos de largo plazo del Ecuador. Yo lo que considero es que Bucaram introduce dentro de la política ecuatoriana una serie, un rosario de mentiras, con una desfachatez que asombra y que puede llevar al engaño, al creer que está diciendo la razón, ¿no? Es un hombre que miente constantemente, que exagera, que tiene esta habilidad para decir cosas descomunales, unas mentiras gigantescas y que pasen como si fueran verdades, Y ¿no? atrapa voluntades. Y hace creer a la gente y tiene... Es que no podemos permitir... Hay ecuatorianos que hay ecuatorianos jóvenes que puedan asimilar las estratagemas de Bucaram en este momento. Yo creo que ha cambiado mucho. Y en ese sentido, Dalo fue mucho más hábil al penetrar a través de las redes sociales, por ejemplo. Los jóvenes ahora, más que nada, se siguen las redes sociales y sería la otra estrategia. Bucaram es de la época de la televisión. Y la televisión ya está decaída en relación a la comunicación política. No es ese el estilo que pega ahora entre los jóvenes, que son la mayoría de los votantes, ¿no? Y creo que Dalo tiene mucho más habilidad en eso que su propio padre, ¿no? Yo creo que los jóvenes van a ver... Está más actualizado. Más actualizado en el tema de redes sociales, le sirvió mucho en la campaña electoral anterior,
Y ahí este insulto aleve y esta mentira así no pasa. Es verdad que los fake news, las noticias falsas, le dieron resultado a Trump, que es otro populista. Por cierto, el mayor populista en este momento en el mundo es Trump. Él ha utilizado a los pobres de los Estados Unidos, la clase blanca media, que llaman en los Estados Unidos, blanca empobrecida, para llegar al poder y servir a las oligarquías de allá. Su gabinete está lleno de billonarios, su gabinete está lleno de magnates, y lo que están haciendo es recortando los servicios de salud para poder con eso los recortar gringos los pobres impuestos, están en el campo, los impuestos en pequeñas a ciudades, los ricos, claro. aplastados. En el fondo, Trump utilizó a los pobres para servir a los ricos, como hacen todos los populistas, Yeah. Y por cierto, volviendo a nuestro país, yo creo que el regreso de Bucaram es malo y no debemos darle tanta bola a una persona como pero Dalo debió haberle dicho, no, esto es una consulta, lo que tú nada dices, más. no te metas contra Moreno. Esa probablemente, porque él sabe, y lo dice en esa entrevista que pasaste, dice que no ha intervenido Moreno para impedir su regreso. Entonces está agradecidísimo con Moreno. Y Dalo le tiene que haber reforzado mucho eso, ¿no? Claro. No vayamos contra el presidente Moreno, que es el que te está dejando volver. Yo quisiera, Gustavo, que tenga la bondad de decirle, ¿en qué le va a servir a Dalo su padre en términos de estratagema política? Bueno, lo que decíamos tal vez al inicio, si es que el padre viene a candidatizarse en Guayaquil, bien sea para la alcaldía o bien sea para la prefectura, se convierte en un sujeto político que logra dos cosas. Primero, reposicionar al partido, fortalecer el trabajo del hijo, luego convertirse desde esa perspectiva en un factor de negociación política. Es un reposicionamiento no solamente de una figura, sino de una organización política, permite desarrollar una serie de tácticas y de estrategias para alimentar el joven relevo que en este momento supone la presencia de Dalo Bucaram, que ya no va a ser, como decíamos acá en el panel, y creo que lo mencionó también Santiago, ya no va a ser solamente anclado a Guayaquil y a la costa, sino que ya es una figura de carácter nacional. Es decir, el padre no viene a jugarse nacionalmente en esos términos, sino a fortalecer la presencia y la participación del hijo proyectada en el futuro inmediato, que él sí logró hacerlo a través de estas elecciones, con una estupenda campaña, técnicamente hablando, a nivel nacional. En ese sentido se van a complementar. Es las virtualidades que a veces también tiene la historia, en el sentido de recordarnos a quienes de alguna manera participamos de esos eventos, nos encontramos a favor o en contra de los mismos. Y en el caso concreto del padre de Abdalá Bucaram, revivir y reanimar esa estructura partidaria que de pronto no está totalmente extinguida, y decirles, aquí estoy, aquí estamos, como dijo él mismo en esa locución televisiva, estamos todavía en el corazón de la gente pobre, de la gente humilde, y complementarlo con el discurso renovador, un manejo técnico y estratégico en campaña por parte del hijo, utilizando los recursos más adecuados para posicionarse a nivel nacional. Creo que por ahí va la cosa con ellos. Ya, las capas que fortalecen Alianza País, desde las medias hacia abajo, y también las otras, los grupos económicos que han estado en medio de un goce, de unas utilidades que nunca soñaron siquiera ellos mismos, peor sus padres y peor sus abuelos, porque son grupos económicos muy poderosos y tradicionales. Han ganado cualquier cantidad de dinero. Yo lo que le digo es, ¿quién podría entrar en turno, doctor Basabe, después de Alianza País, si sale por la corrupción absolutamente derrotada? A ver, yo no creo que vaya a salir derrotada la corrupción. O sea, no, la Alianza País. Por la corrupción. No, pero yo no creo que eso vaya a pasar. Claro. Porque, por una serie de razones. Estos 10 años fueron un proceso de institucionalizar la corrupción al máximo nivel. O sea, si uno revisa la modificación al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, si revisa la eliminación de los informes previos de la Procuraduría, si uno revisa la eliminación de los informes previos de Contraloría,
Si uno revisa la cantidad de decretos de excepción que han permitido la contratación directa, evadiendo todo el régimen legal de la contratación pública, si a eso se suma que había cantidades enormes de dinero en el país para poder filtrar a partir de diferentes sectores, la posibilidad de, como solemos decir, llegar hasta las últimas consecuencias implicaría que hay muchísima gente que tiene responsabilidades ahí, del gobierno de los 10 años pasados y del gobierno actual también, pues. Entonces, llegar a un esclarecimiento de ese tipo implica que nos quedemos con el Palacio de Carondelet y los ministerios casi vacíos. Como decía el chiste, perdóname, si metemos presos a todos los ladrones, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? Es que claro, vea, y si la gente joven sobre todo conoce menos por un tema de temporal, ¿no? Si usted revisa los escándalos de corrupción que existieron en el pasado, que sí existieron, pues no, o sea, Febres Cordero, el caso Ecohospital, por ejemplo, fue un caso grosero. Macanudo. Un caso grande. Antes la recolectora de basura de Hanamús en Guayaquil. En todos los gobiernos existieron escándalos. Pero si usted compara la serie de escándalos y la intensidad de los escándalos de todos esos gobiernos respecto de los últimos 10 años, les da por en ceros y en número de escándalos, estos 10 años han sido, pero de lejos, pero de muy lejos, donde más conflictos y escándalos de corrupción se han dado. Entonces, pensar que efectivamente se vaya a llegar hasta las últimas consecuencias, como es la expresión que siempre decimos, aunque no nos creemos, y que caiga quien caiga, que también decimos todos, aunque no nos creemos, en una circunstancia como esta me parece bien poco probable, salvo un par de personas que eventualmente serán los destinados a aparecer públicamente para darse un baño de verdad y decir que efectivamente se ha combatido a la corrupción y X, Y y Z personas están presos. Más allá de eso, yo creo que difícilmente puede pasar algo que de forma clara nos dé cuenta de un proceso de eliminación o de intentar eliminar la corrupción. Y respecto al otro tema, yo quiero mencionar una expresión que me parece que es muy decidora de lo que estamos charlando, y es una expresión que dice que Correa es Bucaram con PhD. Primero, claro que es así. Correa yo digo es que Bucaram Correa con PhD. es el hijo de Bucaram. Es el hijo de Bucaram, porque más que Dalo, porque él es el que le heredó todas esas habilidades, ¿no? Y esto de Correa es Bucaram con PhD no me corresponde a mí, por supuesto voy a decir quién es la fuente sin decir el nombre. Es una persona que era un opositor al presidente, al electo presidente Correa hasta una semana antes de que se posesione, pero cuando se posesionó fue su ministro, uno de sus ministros más importantes. En el diario El País de España está todo esto, así que ahí se puede buscar fácilmente quién es en el diario El País de España, hace de la época del 7, pero esa expresión es bien interesante porque da cuenta de esto. Y luego lo que comentaba hace un momento Gustavo de este acercamiento con Moreno, porque la declaración de Bucaram padre en buena medida es darle un guiño al gobierno. Yo creo que en alguna medida también debe tener relación con el hecho de que el populismo es discurso, evidentemente, es ataque a las instituciones, pero requiere de un elemento básico que es la clientela política. Es decir, ¿dónde generas tus lealtades del intercambio de votos por favores? Como se dice. Y creo que eso el PRE perdió muchísimo en estos tiempos fuera del gobierno, porque esos recursos vienen del Estado, mal manejados, mal distribuidos, mal asignados, pero vienen desde el Estado. Y quizás una de las posibles ideas o estrategias de Bucaram sea precisamente acercarse al gobierno de cara a tener alguna influencia en algún sector específico del gobierno para a partir de eso reconstruir las clientelas y las lealtades que tenía el PRE. Hay muchísima gente en el gobierno muy cercanos al Palacio de Carondelet de hoy, que fueron también muy, pero muy cercanos al presidente Bucaram. Entonces, vínculos entre el señor Moreno y Bucaram hay varios. Y digo, quizás una opción pueda ser esa, que la primera estrategia de Bucaram sea recuperar determinados sectores a partir de espacios de poder político que no necesariamente sean directamente para él, pero sí gente que pueda manejar Muy ministerios claves lo que como usted dice. el de inclusión social, por ejemplo.
Lo que sí, Gonzalo, termina, recomendemos o nos recomendemos entre todos no darle tanta fuerza al populismo, dices tú, pero no podemos tampoco silenciarnos. No, es nuestro deber como periodistas descubrir lo que es noticia. Y en ese sentido, pues, la habilidad de los políticos es aprovechar esos balcones. Lo que yo creo que es difícil es que Bucaram pueda reconstruir rápidamente el partido que llegó a tener. Las masas que responden al populismo son masas manipulables y ahora estuvieron con Alianza País. El hecho de que, y además de que Guayaquil, son nietos de los que seguían a Bucaram. de que tenga la fuerza que tuvo Correa en Guayaquil y en Manabí, también ahora en las elecciones Moreno, pues muestra que esas masas están con Alianza País y que podrían cambiar si es que llegan a decepcionarse profundamente del presidente Moreno, lo cual no está tan lejos de la realidad dado la crisis económica que se afronta, ¿no es cierto? ¿Qué es de esperarse? Alianza País no es un partido organizado. Sus cuadros finalmente no llegaron a cuajar. Correa clamaba de que necesitaban una organización para que en 2 horas se llene la Plaza Grande para defenderle a él, porque él temía que la gente se levante y que le vote, ¿no? Pero nunca llegaron. Hay unos comités de la Revolución Ciudadana, unos comités que incluso pintan paredes, ponen afiches, pero francamente la organización no parece que está allí, porque es eso, un movimiento populista masivo que arrebaña a las multitudes, para seguir usando ese término. Yo creo utilitarista por excelencia, que vamos a ver una especie de pugna entre estos dos populismos. El populismo de Alianza País y el populismo de Bucaram, que quiere reconstituirse. ¿Y habrá choque? Pero País tiene una ventaja, que es que ha trabajado estos últimos 10 años, mientras que Adalá ha penetrado Dalo ha penetrado a través de las redes sociales en un segmento de la sociedad. Yo creo que no va a haber choque. A la final puede ser lo que dice Santiago, que apunta muy bien al hecho de que más bien se combinen las dos fuerzas, que pacten, que se unan, que haya puentes y que contribuyan a, no sé, tal vez para ahora, para las elecciones seccionales, vamos a ver el choque, porque también Alianza País va a intentar ganar la alcaldía de Guayaquil. Dicen muchos que con el dirigente del Barcelona, Ceballos, ¿no? Sí. Que sería el candidato de Alianza País para la alcaldía. Entonces, José Francisco Ceballos frente a un Abdalá Bucaram para la alcaldía de Guayaquil, creo que Ceballos tiene en este momento mucho más chance, ¿no? Pero vea, tan importante sigue siendo Bucaram entre los jóvenes también, que cuando decimos ¿y ahora? ¿Quién es ese? Ese es Bucaram y es de los chicos y nadie se me baja de la camioneta. 20 y pico de años atrás, y ahora el chico de 15 años que escucha los programas que vienen luego. No, porque no lo hago bien, se necesita la voz del expresidente. Ellos se acuerdan de eso. Y a través de las redes sociales. No se acuerdan, sino que las redes sociales le ponen eso. Empatía con les parece chistoso, les parece cómico. Pero el origen está ahí. Quizás no saben en realidad de dónde viene, pero nadie se me baja de la camioneta y ahora... Ustedes son bienvenidos a la cadena Democracia. Muchísimas gracias por una contribución orientadora tan singular como la de esta mañana. Clarito está. A ver, les invitamos muy cordialmente. Los economistas Sebastián Oleas y Vicente Albornoz están con nosotros para analizar las declaraciones del ministro de Finanzas. Carlos, a escuchar y luego a responder en Democracia mañana. Señor ministro, muy buenos días. A la revista informativa Democracia.